Muchas gracias por estar aquí, Sergio, por tu tiempo. ¿Desde qué ciudad te conectaste? Hola Daniel, gracias por la invitación. Sí, me conecto aquí desde Melbourne, son las 8:18 a.m. Para ti son como las 10 de la noche. Sí, desde la noche, pero muchas gracias por tu tiempo y bueno, te escribí porque un poco porque conozco algo de tu historia, de tu historia de migración. También he visto que has emprendido como muchos proyectos, todos fuera del país, y entonces muy interesante saber cómo te ha ido, qué cosas has empezado y cómo ha sido en general. La idea del video es un poco como hablar de cómo ha sido tu experiencia migratoria, entonces nada, pues eso sería. Para empezar, siempre le pregunto a mis invitados por qué salieron del país, qué hacían en el país antes de salir, cómo nació la idea de salir y por qué Australia. Bueno, Daniel, bueno, te doy un poquito más de contexto. Entonces, sí, salí del país hacia el 2018. Eso fue un poquito después de graduarme en la universidad. En la universidad, como bien sabes, fuimos más o menos compañeros Sí, en la distrital, estudiando ingeniería industrial. Entonces, después de, bueno, de unos años de que la carrera era un poco difícil, entonces yo dije, no, no hallaba la hora de terminarla. Hacia el 2017 hice unas pasantías en Bellcorp y en un banco. Y ya cuando vi por fin la luz de que me iba a poder grabar hacia el finales de 2017, hacia esas épocas mi hermano, 5 años mayor que yo tengo 32. En esas épocas mi hermano estaba viviendo en Bélgica, él vivió en Bélgica más o menos unos 6 7 años. Y pues yo siempre, digamos que obviamente veía que este man la pasa allá, bueno, sí, 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 es lo que se ve, ¿no? sí, puras fotos de fiestas, de paisajes bonitos, de todo eso. Y pues yo la verdad no tenía mucho afán de salir pues al proceso normal que era pues conseguir algún trabajo, trabajar y bueno, y ahí todo lo demás. Entonces yo dije, si se me da la oportunidad de salir y ir a vivir ese tipo de experiencia, yo veía que la gente lo piensa más como que voy a trabajar duro y allá después, en muchos años, si se me da la oportunidad, viajo. Ajá. De lleno, si se me da la oportunidad una vez, pues lo hago. Y entonces averigué un poco más sobre en qué países podía ir. Mi hermano me dijo, pues venga a Bélgica. Y yo le dije, no, porque en Bélgica no puedo trabajar. Entonces ese era mi factor principal para escoger uno de los países hacia dónde ir. En esa época me di cuenta que en Australia se podía trabajar medio tiempo, en Nueva Zelanda, en Canadá, y ya había un amigo también de la universidad que unos años antes había estado por acá, le hice un par de preguntas y ya la verdad no sabía mucho de Australia, pero dije, no, ya, pues hay gente que está yendo allá y debe haber algo bueno. Entonces, más o menos así. No, no averigüé nada más, simplemente dije, voy a ir y pues ahí voy formando mi propio camino con lo que vaya viendo. Pero entonces tu idea antes de emigrar, ¿tenías pensado un poco como voy a quedarme o tú ibas por viajar, por aprender? ¿Cuál era como tu principal propósito? Ah, ya me acordé, sí. Resulta que en esas épocas estaba haciendo un proceso de prácticas para, ¿cómo se llama esto? Procter and Gamble, que Ajá. es una empresa que pues mucha gente quiere trabajar allá, por lo Sí, menos es en enorme. Colombia. Y en esa época, sí, me acuerdo que nomás para las prácticas pagaban muy bien, pagaban ya como si fuera un salario. En esa época, las prácticas, no sé, le pagaban a uno por ahí unos 800, 700, Claro. esas prácticas. La que yo terminé haciendo me pagaba como 1 millón, algo. Y esta de Procter Gamble, por ejemplo, pagaban creo que como 2.200.000 o 2 millones y pico. Entonces eso ya mostraba como que la empresa paga muy bien y la gente que trae a trabajar, pues era de bastante nivel. Hice un proceso muy largo de como de 3, 4 meses, pasé muchos filtros, un montón de cosas, pruebas, de todo. Y ya cuando llegué al final, entonces me dijeron, no, que hay una entrevista en inglés. Y yo, ¿qué? Y no, eso es algo para que, si no estás preparado, o sea, si no sabes inglés, es difícil prepararse en un par de semanas para eso. El caso es que entre nervios y todo, pues hice lo que pude, pero, mejor dicho, me fue muy mal. Me fue muy mal y quedé muy decepcionado porque le había puesto mucho empeño y yo dije, no, pues me engancho aquí a esta empresa y de ahí arranca mi carrera profesional y ganar bien, etcétera. Entonces me dejó muy decepcionado esa parte, a pesar de que le había puesto empeño durante el colegio. Yo hice estudios, o sea, extracurriculares, cursitos, hasta me metí a lo de Open Fish y todo eso.
y saber que a la final de una entrevista y no di pie con bola, me dejó muy decepcionado. Entonces ese fue uno, o sea, entre eso y vivir la experiencia, fueron los dos para venir a Australia y pues aprender inglés, por fin. Claro, claro, eso es. Sí, no, es totalmente diferente el inglés que uno aprende en cursos, en Colombia especialmente, y luego el de la vida real, para una entrevista, el de un trabajo. Y entonces cuando ya decides, bueno, vas a Australia, ¿qué tan, qué tan difícil fue para ti cumplir los requisitos de admisión a Australia? Por ejemplo, la visa, el soporte Mm, económico que piden, que es como con lo que mucha gente lucha para la visa de estudiante en Australia. sí, pues la verdad en ese aspecto, digo que fui muy afortunado. Yo hablé principalmente con mi mamá, yo lo presenté todo casi como fuera, como si estuviera cerrando un negocio. Y yo sabía que me estaba acercando a graduarme en la universidad, ya había investigado bastante, tenía, sabía todos los requisitos, etcétera. Entonces fui con mi mamá y le dije, bueno, mamá, llegó el momento, creo que esto es lo que quiero hacer. Le presenté todo, demostré argumentos, demostré información correcta, dije, y esto es lo que se necesita. Mi mamá lo pensó un poco y dijo como, uff, ella me conoce que a veces salgo con cosas así, entonces sabía que iba en serio. Sí. Y afortunadamente mi mamá siempre me ha apoyado bastante en muchas cosas, entonces ella me dijo, bueno, yo le ayudo con los estudios de inglés. Esa época yo quería aplicar por una visa de 6 meses que entonces tienes que venir a estudiar, tienes que pagar los cursos, el curso de inglés en ese caso, por anticipado. En ese momento yo escogí una escuela que era como de las mejores de acá de Melbourne porque pues sí venía muy enfocado a aprender inglés bien y me la había recomendado muy bien un amigo. Creo que en esa época valió como 7.500 dólares australianos. Los seis eh, meses de inglés. los 6 meses de inglés, acá normalmente lo venden por semanas, entonces digamos que la semana, no estoy seguro ahorita, pero la semana digamos que eran como 250 dólares, entonces te multiplican 24 semanas de estudios de 6 meses por el valor de la semana. Entonces creo que daba como 7.000 algo, 7.500, que era como de las más costosas, había opciones más económicas. Y entonces mi mamá dijo, bueno, yo le ayudo con el curso de inglés y ya el resto, pues usted, no sé, rebusques. Y Ah, entonces bueno, ya, bueno, eso como, sirve mucho. bueno, en cuanto a requisitos, digo que fui afortunado porque también un tío me ayudó con el soporte económico. En ese momento pedían, no sé si pedían, pero la chica me recomendaba tener como 30 y pico millones, 32, 33, algo así, en alguna cuenta, solamente como para mostrar de soporte. Entonces le pedí ayuda a un tío y afortunadamente él también estaba muy presto para ayudar. Y creo que eso era como lo principal, ya lo demás es más como cosas de papeleo, ir a buscar que uno es buen perfil, que ha estudiado, etcétera. Pero creo que hoy en día, por lo que escuché, creo que antes estábamos en una categoría como tipo A, algo así, acá en Australia, y ahora desafortunadamente caímos como a una categoría tipo C. Eso quiere decir que antes la relación era muy buena, nos aceptaban de forma más fácil, entonces así mismo pedían un poquito menos de requisitos. Entiendo que hoy en día creo que el motivo es porque mucha gente empezó a buscar la residencia acá, pero con papeles falsos y creo que pasamos ahora a una categoría C, desafortunadamente, y creo que ahora piden más requisitos. No, no sé cuáles son, pero me parece que los requisitos son más altos hoy en día. Sí, esto es cierto. Mi hermano fue hace 2 años y para él los requisitos fueron, al menos el dinero que hay que demostrar fue mucho más. Él también fue por 7 meses Mm, así, pero lo que él tuvo que demostrar fue casi el doble, 79 millones así. Y bueno, también él lo solventó con una tía que tenía un dinero quieto por una compra que iba a realizar y de esta manera, pero claro, la cosa es que cuando se te ocurre un viaje como estos, pues nadie, son muy pocas las personas que pueden tener 70 millones, mm. 60 millones quietos. No, eso es Entonces, mucho. claro, hay que buscar de dónde demostrar ese dinero, pero bueno, se puede, mira, al final se consigue. Tienes las fechas tuyas son muy similares a las mías. Yo también estuve en Australia, pero yo viajé en el 2018, solo que yo en el Cuando nos vimos 19. en una fiesta. Sí, 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 eso. Yo me, Mira que, o yo me sea, acuerdo que nos vimos de fiesta por ahí una noche. pero mira que Daniel no sabía que estaba en Australia. pero mira que contigo ha sido curioso porque estudiamos en el mismo colegio, luego Sí, en la misma universidad sin saberlo mucho, y luego nos sí. encontramos en Australia también, sí, de casualidad. Sí, yo Bueno, pensé lo mismo, le iba a decir a mi novia. Le dije, o sea, un amigo, pero de esas personas que
que has compartido hartos espacios, colegio, universidad y, bueno, y también migración tal vez, pero no son así llaves, Sí, pero sí, se sí. distinguen el uno al otro. Es curioso, pero bueno, Así nos podemos es volver más llaves, muy, quién sabe. muy curioso. Bueno, y entonces llegas a Australia y bueno, cómo es tu llegada, las primeras impresiones? ¿Qué fue lo que más duro te dio los primeros días? Sí, bueno, entonces, bueno, hice el vuelo, hice el vuelo, de hecho, y dije, me voy a ir por Estados Unidos porque en ese momento parecía que los tiquetes eran más económicos Sí. y quería sacar la visa solamente por la de tránsito y me la negaron. Ah, ¿en serio? ¿Te negaron la visa Solamente, de tránsito? sí, es que ese día yo llegué a la entrevista con la señora, pero yo llegué re desubicado, yo nunca había hablado con alguien en inglés Claro. y no tenía información tampoco, entonces llegué allá y todavía no sabía si la señora me iba a preguntar cosas en inglés o en español. Llegué un poco enredado y yo creo que la señora simplemente buscó cualquier excusa para negarme la visa. Pero en ese Eh, de- momento, ¿tenías visa australiana ya aprobada o aún estaba en sí, proceso? sí, no, Ya tenías. ya tenía todo listo. Wow, Y, y bueno, extraño. de todas formas, pues yo digo que sirvió porque mi hermano en ese momento todavía seguía en Bélgica, después se volvió a Colombia. Entonces él me dijo, no, pues véngase acá una semana, 2 semanas y se queda con un poquito y después de ahí va para Australia. Yo nunca había ido, nunca había ido a Europa o a Bélgica. Ujú. Entonces, pues sirvió porque allá pudimos compartir un poco y vi dónde había estado viendo todo ese tiempo, etcétera. Entonces, fue una buena experiencia. Entonces, yo creo que eso lo suavizó un poquito también, como ir en el camino, encontrarme con mi hermano, pasear un poquito ahí y sabiendo que mi destino era Australia y ya 1 o 2 semanas después, en febrero de 2018, entonces ahí sí, ya llegué aquí a Australia. Sí, lo que te digo, yo la verdad no sabía ni mucho, ni muchas personas que estuvieran acá, solamente un amigo con el que jugábamos voleibol, David, en la Universidad Distrital también, pero hace unos 3, 4 años antes que yo, ya llevaba tiempo en Australia. Y lo mismo, no éramos tan cercanos, pero sí éramos pues, amigos, de vez en cuando charlábamos. Y él afortunadamente siempre ha sido, él es como mi hermano mayor acá en Australia porque él sí es como esas personas que te cuidan. Claro, claro, te Te digo, apadrinan ahí a la llegada, que es sí. importantísimo. Mm, Eso es una de las mm, cosas que he hablado con otras personas que llegan a un país extranjero y tener a alguien que ya conozca los procesos, mm. que ya haya estado allí es clave. Sí, la verdad que ayuda bastante. Yo también de vez en cuando con algunas personas que han venido, se sienta uno a tener un poquito como esa charla y se da cuenta que una charla de esas con alguien que ya tiene la experiencia te puede ahorrar un par de años en ciertas cosas. Sí, Bueno, seguro, seguro. el- entonces, sí, tuve la fortuna que él me recogió esa noche y ya como 1 semana antes de viajar, yo le dije, bueno, David, ¿cómo es el tema de, o sea, dónde me va, dónde vives para llegarte, no sé qué, así bien confiación, ¿no? Y, no, pues voy para allá, pues yo creo que me quedo con él, creo como que lo asumí. Y él me dijo, no, no, aquí no te puedes quedar, Uy, búscate dónde te vas a quedar porque no sé qué. Bueno. Y otro amigo que estaba sentado ahí me dijo, no, pues, y no, o sea, yo venía como con $1,200, $1,300 y eso era todo lo que tenía. Y lo que había, mi mamá me dijo, ya, esto es lo último con lo que le ayudo, ya está, ya rebúsquese. Yo le dije, mamá, sí, ayúdeme a llegar, que ya el resto yo me ocupo. Pues no sabía muy bien, pero tanta gente que está yendo allá, pues no, yo no me voy a dejar morir tampoco allá. bueno, Algo, sí. algo de haber. Y mil Y doscientos serán, bueno, ahora será menos, pero en un mes o 2 meses te alcanzarían 1.200. depende de cómo, o sea, Sí, si tú vas, es que yo venía mentalizado a que, por mal que me vaya, eso me tiene que durar varios meses, porque si venía mentalizado a que, sí, al supervivencia. sí, Entonces, bueno, más o menos, claro que llegué, y entonces mi amigo me dijo, no, pues quédese en un hostel, eso es más barato que pagar Airbnb o otras cosas. Entonces yo, un hostel, ¿qué es esa vaina? Y no en te has serio la quedado en gente, no, yo no conocía el concepto, nada. Y en serio la gente va a un lugar y a una habitación grande con camarotes y muchas camas, y así el uno, o sea, seguido del otro, no hay puertas, no hay nada. Y en serio la gente se queda así. Yo, sí, sí, eso es súper normal en todo lado, que no sé qué. Yo, bueno, pues listo. Y entonces buscamos el más barato, claro. el más barato de Melbourne. Y mi amigo me recogió, me trajo esa noche y,
y que apenas llegamos ahí, como yo venía con ese dinero en cash, así en billetes, entonces dije, no, yo prefiero pagar algo más porque si se me pierde ese billete, no, ahí sí ya quedó grave. Y entonces dije, no, pues lo voy a pagar como mes y medio, algo así, creo que fue un mes. Y el man ahí en la recepción me dijo, ¿y se va a quedar un mes? Uy, pero usted va a vivir acá. Y yo, no, Claro, es o sea, extraño por lo porque menos, normalmente la gente va por días. y no, pues por lo menos con que me pueda quedar, porque tenga asegurado dónde me va a quedar, ya es algo. Y me dijo, y no quiere pasar aunque sea por lo menos a mirar. Y le dije, no, no, yo le pago una vez. Y, y yo no le entendía nada al señor. Entonces me tocaba preguntarle a David qué era lo que estaba diciendo. Y entonces después entramos y miramos y me dijo, bueno, le toca esta cama. Y David me preguntó, me dijo, ¿y en serio te vas a quedar aquí? Y yo, sí, ¿por qué? Entramos a una habitación grandísima, tenía como 24 camas, imagínate. Y ya, pues sí, puros camarotes, llegar, dejas la maleta grandota ahí al lado de la cama, uno siempre con la desconfianza, entonces, ¿en serio nadie se la va a llevar o no va a pasar nada? Y bueno, pues yo cargaba los billetes así como en el bolsillo y ya el resto pues la bendición. Entonces, así fue, entonces, en resumen, pues sí, muchas cosas nuevas, mucha gente de Europa en el hostel, entonces me ayudaba pues por lo menos a lanzarme a hablar inglés lo poquito que pudiera. Y con poco dinero, la semana siguiente me compré una bicicleta como de $600, de $500, o sea, me gasté ahí la mitad. Hiciste ahí un par de apuestas arriesgadas, el hostal por un mes y una Sí, bicicleta de una. y me quedé como con $300, $400 y eso era lo de la comida. ¿Y cómo salió eso? ¿Qué tal te fue este mes en el hostal? ¿La bici te sirvió? Sí, la bici, bueno, otra amiga también, Jenny. Y entonces le pedí prestada la bicicleta y un día utilicé la bicicleta de ella y con la mala suerte que se me pincharon las dos ruedas Ah, y ya estaba lejos. Y entonces ella, no, yo me voy a comprar una bicicleta porque la fui a arreglar y le dije, bueno, ¿cuánto vale la despinchada de las dos ruedas? Eso fue los primeros días. Me dijo, no, $40. Y yo, $40. Y yo traducía eso a pesos y yo, no, pero si con eso me compré una cicla. Y yo le dije, no, yo me puse bravo y yo le dije, no, 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 yo no la voy a despinchar. La despincho en la casa, pero no tenía cómo despincharla. Y caminé como hora y media. Bueno, entonces dije, no, me voy a comprar una cicla. La cicla, no, muy bien, empecé a trabajar con Uber Eats. Ese es como lo que hace mucha gente acá y yo creo que también por ese lado es que yo también venía un poquito tranquilo. Había escuchado sobre eso y bueno, no sé otras personas que digan, hay mucha gente que no, que me tocó hacer Uber Eats, que no sé qué. Y o sea, para mí es uno de los trabajos más bacanos que yo he hecho. Es como una especie, yo lo veo como una especie de videojuego. Entonces, abres una aplicación en tu celular, es una misión, te dice a dónde ir, dónde recoges el paquete, dónde lo dejas, te tratas de demorar menos, te pagan por eso al final, a veces te dan, ¿cómo se llama? Tips. tips. Eh, y así, entonces esos primeros días para mí era muy emocionante porque yo al mismo tiempo que estaba haciendo eso no tenía que hablar inglés casi o prácticamente nada. Y visitaba la ciudad por todo lado, conocía todas las calles, montaba bicicleta, que es una de mis pasiones. Llevo tal vez unos 12 años montando bicicleta todos los días desde mis primeros semestres de universidad. Entonces, eso me abrió la puerta los primeros meses. Claro, es que si te gustaba era el trabajo perfecto para ti para empezar. Mm. Y una vez estaba en Colombia, así esas reflexiones de la mañana, así que estás acostado. Y yo pensaba, si me pagaran por hacer algo que yo lo haría casi que Que te gratis, o sea, que gusta. me gustara, que sería eso. Y no, pues que me paguen por montar bicicleta, yo creo. Que qué más. Y mira, ¿Qué pasó? claro, es que cada experiencia es diferente porque yo conozco gente que dice, no, ni a palo hago Uber, no me gusta, no quiero hacerlo, pero mira, a ti te gustaba y te fue bien. Con decirte que cuando estaba haciendo mi práctica en el BBVA, en la 72 con novena, creo que queda, la hora de almuerzo allá era larguísima, de 2 horas. Entonces yo me metía a Rappi. Yo ya he Ah, hecho Rappi desde Colombia. Y entonces yo salía a esas 2 horas, pero era chistoso porque yo salía así, y como salía puro encorbatado, claro, hacer me quitaba la corbata, la camisa y me iba y me hacía unos 2, 3 domicilios y volvía. Y pues así sudado y todo, pero y bueno, y en vez de gastármelo en el almuerzo, me hice lo del almuerzo claro. o algo.
No, si ya habías hecho en Colombia, en Australia era mucho más fácil, te quedaba mejor. Yo en Australia tuve una experiencia chistosa con lo de la bici, porque yo también montaba bici en Colombia, y entonces yo le dije a mi novia, que viajamos juntos, le dije: "No, lo primero que hacemos al llegar, nos compramos una bici". Tuvimos suerte en que la casa a la que llegamos tenía 2 bicis ahí tiradas, entonces las arreglamos, las empezamos a usar, pero nosotros vivíamos en Clayton, un suburbio que queda como a las Uf, afueras. Y es que para te ir fuiste lejos. de ahí al lugar donde estudiábamos era colina, era subida. No, pues lo intentamos una semana y ya nos rendimos. No ¿Dónde siento. estudiabas? ¿No estudiabas por la Nosotros, parte central, por no, la nosotros City? estudiamos en Deakin, la Universidad de Deakin, Ah, de que aquí. queda también hacia Clayton, pero entonces de ida era todo en subida. Lo intentamos un domingo y mi novia dijo: "No, ni loca, yo voy a coger bus porque No, esto es imposible". esas zonas por ahí tienen unas subidas muy bravas. Sí, Y ya ahí sí es luego, difícil. bueno, tuvimos que coger bus. ¿Qué otros trabajos tuviste? ¿Qué otros trabajos has que sean como empleado, digamos, durante tu estancia en Australia? Bueno, te cuento, entonces yo venía por 6 meses y yo dije en estos 6 meses, por mal que me vaya, que aprenda bien inglés. Pasaron los 6 meses y yo a los 6 meses dije, no, todavía no me siento que... Sí, sí, Entonces sí. ya la siguiente pregunta que sí es la importante es, ¿lo quieres hablar correctamente? Porque entonces ya te das cuenta que comunicarte, pues lo puedes hacer, o sea, Claro, uno ya sabe palabras más o menos básicas y la gente te entiende y tú entiendes a los demás, por lo menos lo básico. Y entonces le pone, depende entonces, todo el tiempo después que uno sigue estudiando inglés es para pulirlo, para que las frases y todo le salga pues con la gramática correcta, y etcétera. Entonces a los 6 meses yo dije, no, voy a extender mi visa y había otro amigo, también alguna vez me dijo, no, pues si la va a extender, extiéndala de una vez por harto tiempo y si se quiere ir antes, pues se va, no pasa nada. Pero si se quiere quedar más tiempo, pues ya tiene asegurado ahí la visa. claro. Y dije, pues sí, tienes razón. Y la extendí por 3 años. Entonces Guau, venía, bastante. venía por 6 meses. Esos 6 meses me sirvieron para darme cuenta de, mi experiencia inicial fue de aprender inglés muy bien, le puse harto empeño, la verdad, y de hacer muchos tipos de trabajos. Para mí era como coleccionar experiencias de vida. Sí, Y la otra, pues también ganar dinero. Esa era claro, mi prioridad, porque yo pensaba como que, bueno, o sea, ¿cuál es el costo de oportunidad que estoy pagando por toda esta experiencia, todo esto? Y no me estoy desarrollando mi profesión como tal o experiencia laboral. Entonces dije, pues que valga la pena. Y entonces ese era mis enfoques, aprender inglés muy bien, vivir la experiencia y disfrutarla y ganar dinero y ahorrar. Entonces extendí por esos 3 años. El primer año, entonces todo el primer año fue de inglés. Todo el segundo año fue unos cursitos que hay acá que es como tipo técnico, algo así, lo que sería en Colombia, de marketing y después de project management. En cuanto a trabajos, entonces, no, básicamente donde me llamaran allá yo iba. Yo estaba muy abierto a hacer de todo. Entonces yo al principio estaba en el hostel y ahí conocí unos muchachos de Finlandia. Fue fluyendo y eso más. seguramente te ayudó también con el inglés mucho. Uf, claro, pues yo Total. dije, pues, y esta experiencia de hostel, pues hasta ese momento me gustó más porque yo, no, o sea, yo me acomodaba fácil, yo soy más flexible, entonces para mí, pues tener la cama y ya está bien, no le veía mucho inconveniente. Entonces, entre llegar ahí y poder comunicarte y compartir con mucha gente y conocer culturas de otros lados, entonces, yo vine hasta acá, hasta Australia para vivir todo eso, no para encerrarme en una habitación o para pasármela solo. Claro, claro, claro. Entonces, Te y, fue muy bien con aprendí a eso. practicar inglés. Sí, lo disfruté bastante. Bueno, este muchacho de Finlandia, él empezó a trabajar en unas cosas de construcción y un día necesitaba más gente, entonces me dijo, Sergio, camine que necesita una persona más. Eso era como un edificio, estaban reparando el segundo y tercer piso, era de cambiar todo el techo, de quitarlo todo, quitar el sistema de ventilación, unas rejitas que había ahí, cables, y después cuadrarlo mejor y volverlo a poner, pero pues nuevo. Entonces hicimos eso, nos tardamos como 2 meses, creo, 1 o 2 meses, y ahí estuve yendo seguido, al mismo tiempo que estudiaba. En ese momento estaba estudiando, creo que de 1 de la tarde a 5 o 6 de la tarde. Entonces sí íbamos muy madrugados, de no sé, como 6, 7 de la mañana hasta la hora que pudiera, hasta las 2, 1 de la tarde. Y a veces por la noche llegabas al hostel y tomar y así, con un par de horas de sueño. Sí, ahí es al principio que no es más extremo.
Sí, sí, pero sí, bueno, sí. se pasaba bien. Y también Y tu ya después empecé. experiencia de que, también tú que ibas solo, la experiencia es diferente. Yo, por ejemplo, fui con mi novia y pues la experiencia es muy diferente. Nosotros dos íbamos a trabajar juntos, a estudiar juntos y el tiempo que teníamos más bien lo descansábamos y también estamos en una casa familiar. Entonces, sí, cada experiencia es diferente. Sí, claro, no, ese es súper diferente, claro. Pero además Ahí sí no. además lo que tú decías, yo estudié en una universidad y el enfoque de una universidad es muy académico, el inglés era muy académico, nosotros nos gastábamos mucho tiempo haciendo ensayos, cosas que sirven, pero al final para lo que tú quieres, que es comunicarte rápido y con las personas, creo que te demora un poco más. Y luego también teníamos muchos amigos latinos y pues era todo el tiempo hablando español. Entonces, yo creo que yo sí me demoré mucho más en mejorar el inglés. Yo sí recomendaría bastante. Mi amigo me lo recomendó desde el principio y yo también lo recomendaría mucho. Escojan un buen colegio de inglés porque pues esa es la habilidad número uno que se va a necesitar de ahí en adelante. Así, o sea, si se permanece, o el idioma que sea, hay que meterle empeño desde el principio. Y al estudiar en este colegio, los profesores son muy, muy buenos, las clases son buenísimas, no tiene nada, o sea, no es nada como el inglés que uno ha estudiado en el colegio, que son 1 o 2 horas ahí que uno se queda casi dormido. Hay muchas actividades, los profesores son buenísimos. Cada curso que yo iba avanzando, el profesor era incluso mejor que el anterior. Y entonces, Sergio, tú trabajas en construcción, ¿qué más, qué otro trabajo tuviste? Mira, y ahí me empecé a dedicar a coleccionar trabajos. Te voy a mencionar algunos que fueron como los más extremos, tal vez. Un trabajo de esos era de unos conocidos que tenían una empresa de limpiar ventanas de edificios, pero por fuera. Y acá en Melbourne hay edificios muy altos, hay edificios los que se ven chiquitos son de 40 pisos. Claro que tienes que hacer unos cursos, entonces ellos bajan de 2 formas, en cuerda o en una plataforma chiquita donde caben 2 personas y van bajando ahí. Entonces, para el de la plataforma creo que no se necesitaba curso como tal, para el de cuerda sí. Y el amigo me dijo, bueno, pues que quiere intentarlo y pues sí, hágale de una. Pero entonces nos fuimos en el de que es una plataforma chiquita. Uf, pero ese fue un susto tremendo porque pues yo no me sentía muy nervioso, pero o sea, para eso. Pero entonces resulta que está el edificio y arriba tiene como un brazo hidráulico, entonces el brazo primero tiene que extenderse. Entonces, sí, o sea, está el edificio y el brazo se extiende y sale súper lejos, como yo no sé, como a 20 metros. Entonces solo ves la plataforma y todo alrededor tuyo, pues ya son, no sé, 50, 60 pisos de altura. Esa parte sí me dio susto. Cuando ya no, o sea, se devuelve y queda ya cerquita del edificio, pues ya como ves algo cerca, entonces ya como que uf, ya me tranquiliza un poquito. Pero Entonces, igual, ese, tampoco es un trabajo para todo el mundo, ¿no? Muchas personas no lo harían. no, pero como venía a coleccionar trabajos. Sí. Ay, tiempo después, una chica que conocí, colombiana también, que está en temas de cinema, que había estudiado en Colombia, escribió un post en Facebook alguna vez que se necesitan 3 chicos altos y fuertes para filmación de películas, no sé qué. Ah, Y yo, esto era lo pues, que me mencionabas, esto no tenía yo ni idea. ¿Y cómo fue esto? entonces yo le escribí un mensaje y dije, yo soy más o menos alto y pues así por día, pues de pronto no tanto esa parte, pero de ahí con que me logre colar, yo digo, pues, que coleccione el trabajo, parecer una película o algo así, o por lo Claro. menos verme la graban, es chévere. Entonces le envié mensaje, me dijo, listo, llega aquí a este lugar. Eso era una película china que estaban grabando acá en Melbourne, que íbamos a hacer como de guardaespaldas de la persona que era como el malo de la película. Y ya, entonces sí, efectivamente llegamos, ya tenían todo listo. Y hubo un par de días de grabación, incluso nos pagaban, yo lo hubiera hecho gratis porque la experiencia fue chévere, pero incluso nos pagaban como $200 nos pagaron cada día. ¿Y esta película Y al fin, existe? ¿Se puede encontrar? la película, Sí, sí. sí, mira que mientras se grababa y todo eso, yo tenía mis dudas, yo dije, "Uy, ¿será que sí van a sacar una buena película de esto?" Claro que los actores principales sí se veían bien profesionales. Años después, cuando por fin salió la película, le conté la misma anécdota a un amigo. Yo nunca busqué la película, pero mi amigo me dijo, la encontré y me la envió. Y vi la película y esa está buena, se llama Chinatown Canon 2, o sea, es la versión 2. Vale, estaría Chinatown Canon bueno. 2. Voy a ver si la encuentro y pegar Sí, unos clips corticos por aquí. no, pues la experiencia chévere, entonces salimos en película también. Bueno, pues genial. Veo que tú ibas abierto a vivir la experiencia y a lo que saliera, ¿no?
y bueno, mira, eso te permitió vivir muchas experiencias diferentes. Es que yo venía como a eso, como a crear experiencias, creo yo. Entonces, por eso siempre estaba muy abierto. Y, después en los temas de limpieza que te mencioné del Australian Open, después ellos mismos tenían más edificios de temas de limpieza en la ciudad y me presenté y entonces sí, me asignaron a un edificio. Entonces yo iba de 6 de la tarde a 10 de la noche, 4 horitas diarias de lunes a viernes. Al principio tuve una jefa que era durísima, una chica china. Uy, esos chinos, yo tenía un par de jefes chinos y eso sí le sacan la leche a uno. Uf, Sí. yo no sé. Uy, yo creo que a mí nadie me hizo trabajar tanto como esa señora que